padres que están aquí. Ya le dieron un aplauso, Oscar, ¿no? Vamos a darle un aplauso a los padres que están aquí. Gracias a Dios por ellos. No sé si hay suficientes niños para llevarlo al cuido, no sé. Vamos a ver si se pueden mantener sentaditos aquí y si, por favor, si sienten que están con mucho movimiento, entonces discretamente se paran y van y los llevan al cuido. Así que vamos a ver si ellos se quedan tranquilitos aquí. Quiero que por favor ustedes me acompañen a la carta de los Efesios para nosotros entender cómo deben de andar los hijos de Dios. Y él enfatiza de una manera energética en esta carta y en otras la posición del esposo y de la esposa. Y a lo largo del capítulo hace comparaciones del comportamiento de Cristo, de su sumisión y la iglesia. Y al final del capítulo hace una ilustración de cómo debe ser modelado el matrimonio cristiano. Sabemos que desde la caída de Adán y Eva ha habido una lucha de poderes en todo el planeta. Pero a veces parece ser especialmente difícil la posición del esposo y de la esposa. Y con esto como un preámbulo, entonces quiero que por favor me acompañen en el versículo 22 hasta el versículo 32. Y vamos a leer Efesios capítulo 5 del versículo 22 y versículo 32. A las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni arrugas, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de nosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Respete a su marido. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, nosotros te damos muchísimas gracias, porque hoy el hombre ha designado celebrar, Señor, el Día de los Padres. Y cómo no, dentro del plano familiar, el nosotros traer una predicación que esté alineada a tus designios, propósitos y mandamientos sobre la familia. Hoy queremos en el nombre de Jesús que toda mujer casada, no casada, víspera a casarse, todo hombre casado, no casado, víspero a casarse, puedan entender cuál es tu pensamiento respecto al matrimonio. Yo te ruego, oh Padre Celestial, que tu Santo Espíritu despliegue su gloria y que no sea mi palabra sino la tuya, y que esa palabra caiga en un terreno fértil y que no solamente nos llevemos de aquí información, sino que lo integremos al corazón y podamos ser obedientes a lo que tú hoy nos vas a decir. En el nombre de Jesús oramos y te suplicamos, Espíritu Santo de Dios, que tú mantengas en quietud a los niños, en quietud a las mentes, en quietud a toda tu iglesia,
para que tu consejo pueda ser escuchado sin estorbo. En el nombre de Cristo oramos y te damos gracias. Amén y amén. Este es un tema que el apóstol Pablo lo trae, no solamente en esta epístola, sino en otras más. Y el apóstol está dando algunas recomendaciones a las mujeres casadas. Y les dice que a las mujeres que se sometan a sus maridos. Yo sé que esta palabra sometimiento es como si las mujeres dijeran y yo sé que muchas podrán dentro de su corazón comenzar a poner todos los argumentos humanos para justificar ese Ahora bien, aquí no se trata de cuál sea mi posición, sino se trata de la posición que Dios va a decirnos a todos nosotros hoy. Uno de los pensamientos feministas de este tiempo abarca no solamente nuestra generación, sino que abarcó la generación desde que comenzó a ser proclamada la liberación femenina, como también la futura generación. Nosotros tenemos pleitos en este tiempo por todo. Tenemos tiempo por derechos, derechos hasta por los perros, derechos por los gatos, derechos por todo el mundo. Una de las cosas que yo he escuchado son mujeres, son mujeres que se expresan, por ejemplo, cuando dicen, me voy a preparar para yo no tener que escuchar que ningún hombre me diga lo que tengo que hacer. Esas son palabras muy comunes entre las mujeres. Él no es mi papá. Yo no tengo por qué estar obedeciéndolo a él porque él no es mi papá. Otra de las cosas es, no le permito a ningún hombre que no es familia mía que me haga tal o cual cosa. Otra de las expresiones, yo soy una mujer independiente. Si no me conviene esto, me divorcio. Porque yo no lo necesito, yo tengo con qué vivir. Yo tengo con qué mantenerme y tengo con qué mantener mi casa. Yo no voy a estar por debajo de nadie. Son expresiones muy familiares, dichas por mujeres de la iglesia, por mujeres creyentes, por mujeres que se llaman ser seguidoras de Jesucristo. Ahora bien, para poner un poquito de agua al vino, ¿cómo se dice? La palabra someterse, que es la que tanto se resiste la mujer, es dicha aquí en esta porción que nosotros acabamos de leer, en el versículo 21, en el versículo 22 y en el versículo 24. Y es un término griego militar que se utiliza para acomodar tropas militares bajo el mando de un líder. El sometimiento no significa el nosotros ser dominados, más bien es una muestra de amor y de respeto hacia la autoridad. Una vez que nosotros estamos sometidos bajo Dios, que es nuestra máxima autoridad, nos resulta más fácil reconocer que hay una cadena de autoridades por la cual, si ustedes leen en Romanos, el apóstol Pablo comienza con una lista, y aquí mismo en Efesios, en el capítulo 5, es una lista de autoridades que el apóstol Pablo está diciendo para que nosotros entendamos cuál es la mente de Dios, cuál es el rol de Dios. Camilo, ¿para dónde vas? Muy bien. Porque esto es para hombre y para mujer. Y no quiero que nadie se me pierda una sola palabrita aquí. Porque esto es un mensaje que Dios está trayendo para toda la iglesia. Nosotros vemos que el Señor Jesucristo, cuando leímos en Colosenses en el capítulo 1, vemos que a Él se le ha dado toda la gloria. Y que toda rodilla se doblará. Y que todo el mundo, reyes, principados, potestades, tendrá que doblar sus rodillas y reconocer que Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Lo más grande que nosotros hayamos podido tener aquí en la tierra
Sin embargo, en palabras de él mismo, en el capítulo 4, en el verso 34, Jesús dijo que él iba a terminar la obra que su padre le había mandado hacer aquí en la tierra. Y en Juan 5:30, él dice que él no buscaba su voluntad, sino la voluntad del que lo había enviado. Y toda su vida Jesús vivió en sumisión ante el Padre, terminando con su gran oración de sumisión en el Getsemaní, cuando él dijo que si era posible que pasara de él esa copa, pero que no se hiciera su voluntad, sino que se hiciera la voluntad de Dios. Esto nos lleva a la pregunta: ¿a quién nosotros aquí en la tierra debemos de someternos y por qué? Y la respuesta es sencilla: es porque es fácil, al nosotros depender de Dios, Dios lo ordena. Dice el versículo 23: el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Pablo compara esta obediencia a la de Cristo y la iglesia. En Primera de Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 3, el apóstol Pablo dice que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Él está hablando de jerarquías. No es el marido más importante que la mujer, definitivamente eso no es lo que estamos hablando aquí. De lo que estamos hablando es de un orden de roles. Cuando este mandamiento no se obedece, definitivamente nosotros vemos los resultados en el hogar. Tenemos un hogar en la Biblia que es bien evidente de lo que es una mujer mandando en su casa. Y esto lo encontramos con Isaac y con Rebeca. Rebeca quiso manipular su hogar al grado de que nosotros vemos cómo terminó la historia bíblica, y al día de hoy nosotros estamos viendo esa división que ella provocó entre sus dos hijos por ella querer mandar en su hogar. El hijo que no ve roles de autoridad en su casa, tampoco él la practicará. Por ejemplo, las matriarcas. ¿Cuáles son las matriarcas? Las mujeres que mandan en la casa. Las matriarcas crean matriarcas. Las mujeres mandonas en sus casas y las que creen que tienen el control de sus casas, o las que controlan sus casas, definitivamente lo que producen son hijas hembras controladoras iguales que ellas, manipuladoras, hijos varones débiles y frágiles, porque se acostumbraron que la mujer es la que manda. Y muchas veces, déjeme decirle, que los hijos que vienen de hogares de mujeres que son las que mandan, usualmente se buscan mujeres que tengan el prototipo de la madre, que manden en las casas. Y ellas, por lo tanto, no asumen tanto el papel de cabeza, porque lo acostumbraron a que él no era la cabeza, ni que el hombre era la cabeza, sino que muchas veces se buscan mujeres hasta que los mantengan, porque eso fue lo que vieron en sus casas. Matriarcas crean matriarcas. 3 veces el apóstol Pablo nos habla, y una vez el apóstol Pedro nos dice que la mujer debe ser sumisa en el matrimonio. Efesios 5, 22, 24, Colosenses 3, 18, Tito 2, 5 y Primera de Pedro 3, 6. Por lo pronto no fue una sola exhortación que el apóstol Pablo dio a que la mujer tiene una ocupación en su hogar distinta a la que se ha estado promocionando en este siglo en el que nosotros vivimos. Una de las críticas que yo tengo aquí en la iglesia a nivel personal es
que supuestamente yo quiero más a los varones que a las hembras. Eli, ¿sabe qué tú dices de eso? ¿Saben por qué? Porque Dios me ha llamado a levantar el liderazgo de los varones. Dios me ha llamado a llamar a los hombres a que cojan su posición de sacerdotes en sus casas. Y si ellos están vendiendo sus primogenituras, si ellos están vendiendo sus derechos para cedérselo a las mujeres, definitivamente eso no es bíblico. Ni ninguna iglesia bíblica apoya que ninguna mujer gobierne en su casa. El hombre tiene que tener los pantalones de su casa porque eso está llamado por la Biblia a que así sea. Y el que esté de visita aquí dice: ¿por qué usted está pastoreando? Porque no se ha levantado un hombre. Que se levante uno para que vea que le cedo el puesto. Que lo haga. El liderazgo al que Dios me llamó fue a ese. Se ha deteriorado cuál es el papel del hombre. Le han cedido las responsabilidades a las mujeres para llevarla más fácil. Y eso ha hecho todo un deterioro de la sociedad en la que nosotros estamos viviendo ahora. El apóstol Pedro dice en el capítulo 3, en el verso 1: asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Mujeres que tienen aquí maridos que no son cristianos, ustedes quieren mostrarle a Cristo, hagan su papel en su casa y sean sumisas. Y dejen que sus maridos sean las cabezas de su casa. Porque si no, no va a haber testimonio en la casa de que usted está obedeciendo la palabra de Dios. Y eso no es el apóstol Pablo. Cuando nosotros nos vamos a Génesis en el capítulo 3, cuando el hombre acaba de pecar y Dios está dando la sentencia, lo primero que Dios le dice a la mujer como su castigo es: tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio de ti. Esto no es nuevo. Dios creó un orden. Y si usted se está resistiendo a esto, hoy Dios le está diciendo que eso se acabó. Una mujer cristiana tiene que vivir en su casa mostrando a Jesucristo y su palabra. El sacerdocio del hombre fue destruido en la caída. Y es por eso el énfasis de Dios en que toda mujer creyente cultive el modelo original por el cual fue creada. La mujer que me diste, le dice a Adán a Dios: muy bien, ahora trabaja en el diseño original. Ella es tu ayuda idónea, no tu cabeza. Si ustedes se encuentran que eso como que estuvo duro para nosotras las mujeres en el 2025, que me estén diciendo a mí que yo tengo que estar sumisa, no se preocupen, que aquí viene la de los hombres, porque es un mandato para los dos. Y déjenme decirle que cuando usted está leyendo ese pasaje, la parte del hombre es mucho más larga que la parte de la mujer. La responsabilidad del hombre es mucho más amplia. Si usted desea, eso era lo que yo quería que me dijera, ahí lo está viendo, cuando lleguemos a la casa, pues déjame decirte cuál es tu parte ahora. Maridos, ama a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. El mandato a amar es dado 3 veces, solamente en el versículo 25 y en el versículo 28 que se repite. Dice que el hombre tiene que amar a su mujer así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Ahora bien, ¿cómo Cristo amó a la iglesia? El apóstol Pablo lo describe y dice, y cogí la versión de la traducción del lenguaje actual que está sumamente clara. Dice: los esposos deben amar a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Lo hizo para hacerla solo suya, limpiándola por medio de su mensaje y del bautismo. Cristo quiso regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa, apartada del mal y perfecta, como un vestido sin una sola arruga, ni una sola mancha, ni nada parecido. El esposo debe amar a su esposa así como ama su propio cuerpo. El hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque nadie desprecia su cuerpo,
Al contrario, lo alimenta y lo cuida del mismo modo que Cristo cuida a la iglesia. 4 versículos solamente hablándole al hombre de cómo debe amar a la mujer. Si la mujer encuentra que la carga es pesada para ella, la responsabilidad del hombre delante de Dios es mucho más grande. Amar a alguien en un término bíblico es de verdad difícil. Significa escoger, significa dar, significa cuidar, significa proteger, significa protegerle a alguien aun cuando ella te haga sufrir. ¿Cómo ama Cristo a la iglesia? Dice el apóstol Pablo que la santifica. Y escuchando a Cristo hablar de la iglesia, Él se describe como el buen pastor que da su vida por las ovejas. Por lo pronto, aquí nosotros estamos escuchando a Cristo darle un pequeño mensaje al hombre de decir: hasta tu vida tú debes de dar por tu esposa. Y Cristo dice: el buen pastor conoce a sus ovejas. Y yo me pregunto, si el buen pastor conoce a sus ovejas, el esposo conoce en intimidad a su esposa, de saber cómo está ella por dentro, de saber cuándo está triste, de saber cuándo necesita cariño. Porque uno de los problemas que nosotros estamos teniendo actualmente, lo hemos tenido toda la vida, es que la mujer piensa como mujer para con el hombre y el hombre piensa como hombre para con la mujer. Y la mujer tiene sentimientos distintos al hombre. Piensa distinto. La mujer piensa, yo siempre digo, la mujer piensa en colores, el hombre piensa en blanco y negro. Pero una forma en la que Cristo ama a la iglesia nos la describe Pablo en 2 de Corintios, en el capítulo 8, en el verso 9, cuando dice que nosotros conocemos la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, por amor a ustedes se hizo pobre. Lo dio todo, cesó la alabanza a Él, dejó las riquezas para hacernos ricos a nosotros y dejó su honor para darnos el honor que nosotros habíamos perdido en el pecado. Por lo pronto, aquí nosotros estamos viendo que el mandamiento del hombre amar a la mujer, como Cristo ama a la iglesia, es una relación tan estrecha que Él muestra, que yo no concuerdo con muchos de los actos que los maridos tienen con sus mujeres ahora. Por ejemplo, si Cristo se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos, ¿cómo es posible que un hombre tenga una cuenta de banco que la mujer no sepa que la cuenta de banco existe? ¿O cómo es posible que hayan finanzas separadas? ¿O cómo es posible que el hombre tenga dinero en el banco y la mujer no esté en la cuenta de banco? Si son una sola carne. ¿Cómo pueden haber dos cuentas? ¿Cómo pueden haber dos pensamientos? ¿Cómo es posible que un esposo tenga celulares con clave? Que la mujer no tenga acceso a poder tocar ese celular, coger una llamada de quien sea o abrir ese celular y ver lo que ahí adentro está. ¿Cómo es posible que hagan negocios y la mujer ni lo sepa, sino que se entera después que se hizo, poniendo en riesgo el bienestar de la familia? ¿Cómo es posible que hayan secretos que la esposa no lo sepa? Para nosotros todo el pensamiento de Cristo está revelado en su palabra. Así, ¿cómo es posible yo puedo caminar? O cómo el hombre, el esposo, puede caminar sin que la esposa sepa lo que la mitad de su cuerpo está haciendo. Sigue diciendo el apóstol Pablo que Cristo cuidaba su relación con la iglesia sin mancha, sin arrugas, ni cosas semejantes, sino para que fuera santa e inmaculada. Y dice el versículo 28
que el marido debe amar a su esposa como a su propio cuerpo, y que el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Yo la verdad es que se me hace difícil el yo entender que si son una sola carne, lo que le pase al uno no le duela al otro. Que si son una sola carne, no se cuide uno con el otro. Y estoy hablando de la posición del hombre, porque el mandato bíblico aquí es amarla. Nadie obedeció, dice el apóstol Pablo, jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. El verso 31 dice, dando más explicaciones y argumentos al hombre de cuál es su posición para con la esposa. Y dice, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Mire, mi amado varón que está aquí, mi amado esposo que está aquí. El día que usted pasó al altar para unirse en una sola carne con su esposa, son solo ustedes dos. La Biblia dice dejar padre y madre y unirse a su mujer y ser una sola carne. Honrar al padre y a la madre sigue vigente. Escuchen bien, honrar padre y madre no significa dejar de honrar. Pero Dios no creó el mundo con una madre pariendo. Creó el mundo con un matrimonio. ¿Sabe qué significa eso? Que nosotros los padres que tenemos hijos casados estamos fuera de la ecuación. No podemos estarnos metiendo en la vida de nuestros hijos. Cuando se fueron, se fueron. Hay muchísimos matrimonios que se han roto por causa de tantas influencias familiares que hay. El hombre cuando se casa, los que no se han casado, vayan preparados con esta idea. Usted su familia la deja afuera, que ahora su familia es su mujer y los hijos que ustedes tengan. Mamá y papá, te quiero mucho, pero mi nueva vida, la que yo decidí delante del altar, es que yo voy a hacer uno. No con, ya, lo que yo tenía que hacer ya lo hice contigo. Con mi mujer. Esa es la prioridad de mi vida, mi mujer. Nosotros los padres tenemos un trabajo de educarlos, de prepararlos y de llevarlos hasta ese momento. Después de ese momento se acabó la influencia, se acabó el estar mandando. El hijo después que se casa, el mandato bíblico no es obedecer padre, es honrarlo. Honrarlo. Y la mamá que están aquí que están diciendo, ¿cómo que no obedecerlo? Ya salió de tu entorno, ya eso es una vida nueva. Ya ellos van a hacer, si se cayeron nosotros vamos a estar aquí para levantarlo, pero ya nosotros no tenemos influencia de estar diciendo lo que tienen que hacer. Se acabó ese papel. El papel de matriarca, el papel de se acabó eso. Es una vida nueva que tenemos que respetar así como nosotros quisimos que nos respetaran cuando estábamos casados. Escuché esta anécdota y me gustó y se la quiero plantear a ustedes. Una mamá, diseñadora de interiores, visita a la casa del hijo. La esposa no está en ese momento y cuando ella llega, da sus ideas profesionales de cómo deberían de estar las cosas. Yo creo que eso debería de estar aquí. Ahí te quedaría, mira, perfecto tal cosa. De verdad, mamá. Y deja que la mamá comience a poner aquí, comience a poner allá. Y cuando llega la esposa, siente que han invadido su casa, su privacidad, su gusto. Aunque ella sea una profesional, esa no es su casa. El deber del varón es decir, lo siento mucho, mamá, pero aquí la decoración le corresponde a Juana, a María, al nombre que usted le quiera poner. Porque ya esa casa no es su mandato. Ya ese no es su territorio para usted mandar. Hay muchos hombres que se atreven descaradamente a decirle a las mujeres,
con sus hijos no se metan. Siendo hijos, o cuando tienen hijos que no son del matrimonio que tienen, que con sus hijos no se metan. La mujer tiene que honrar a su marido y el marido amar a su esposa. Y muchas veces, a veces hay matrimonios que están tan concentrados en las crianzas de sus hijos que el papel fundamental de marido y mujer lo ponen a un lado. Y a veces cuando los hijos crecen, los hijos se van y están como dos desconocidos dentro de la casa, porque todo su amor lo que hicieron fue que lo canalizaron en los hijos. Ahí se queda. Y hay matrimonios que hasta se divorcian después que los hijos se van de la casa, porque eso fue lo único que los retuvo a ellos juntos, porque descuidaron la relación que tenía que haber entre ellos dos. Hay un escritor consejero bíblico que se llama Wagner Mark, que él dice: si ustedes son padres, su meta debe ser preparar a sus hijos para que los dejen, no para que se queden. Su vida no debe girar alrededor de ellos, porque esto lo transformará en inválidos emocionales. Ustedes deben prepararse para el día en que sus hijos se vayan, cultivando intereses comunes, aprendiendo a hacer cosas. Y él dice, refiriéndose al hombre y a la mujer, en este libro de consejería, que la esposa promete que será fiel aunque el esposo engorde, aunque se ponga calvo, aunque tenga que usar bifocales, aunque pierda su salud, aunque pierda su riqueza, aunque pierda su empleo, aunque pierda su atractivo, aunque aparezca alguien más excitante. Y el esposo promete ser fiel aunque la esposa pierda su belleza, aunque no satisfaga sus deseos sexuales completamente, aunque gaste el dinero neciamente o que sea una mala cocinera. El matrimonio significa que el marido y la mujer entran en una relación por la que aceptan total responsabilidad y se comprometen el uno al otro sin tomar en cuenta los problemas que puedan surgir. El que esté de novio aquí, que se vaya a casar, que se vaya con esta mentalidad bien clara. Y el que esté casado, afirme bien su matrimonio, porque así es como funciona. El apóstol Pedro, para concluir, nos dice en su primera carta, en el capítulo 13, en el verso 7, en cuanto a ustedes los esposos, estamos hablando de los hombres todavía, sean comprensivos con sus esposas, denles el honor que les corresponde, teniendo en cuenta que ellas son más delicadas y están llamadas a compartir con ustedes la vida que Dios les dará como herencia. Y le pone una advertencia: háganlo así, le dice el apóstol, porque si no lo hacen así, ustedes se están poniendo estorbos en las oraciones que eleven a Dios. Y el apóstol Pablo termina la carta de los Efesios diciendo: grande es este misterio. Pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de nosotros ame a su esposa como a sí mismo, y a la mujer que respete a su marido. Mire, el que no esté preparado para asumir estas responsabilidades, que no se case. Y el que ya esté casado, que diga que es creyente, tiene o sí que cumplir con la voluntad de Dios, obedeciendo todo lo que aquí se dice. La sugerencia del apóstol Pablo es que el esposo cultive un amor ágape. No solamente el amor físico, el amor emotivo, el amor erótico. El apóstol Pablo dice que tiene que cultivar ese amor que está descrito en Juan 3:16, que dice que el Señor Jesucristo vino aquí a la tierra, enviado por su Padre para morir por nosotros. Ese tipo de amor, un amor que lo tolera todo, un amor descrito en 1 Corintios 13. El apóstol Pablo dice que el amor es paciente, que el amor es bondadoso, que el amor no es celoso ni fanfarrón, que el amor no es orgulloso, que el amor no es ofensivo, que no exige que las cosas se hagan a su manera, que no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas, que no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa.
El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se manifiesta firme en todas las circunstancias. Yo quiero el día de hoy que todos los matrimonios pasen al frente. Vamos, vamos. Que todos los matrimonios que aquí están pasen al frente. Pero ustedes no se van a parar aquí como lo hacen de frente a mí. No. Usted se va a parar como el día que se casó. Agárrele la mano y mírelo a los ojos. De frente, a los ojos. Voy a esperar que todos vengan aquí. Esto tiene que salir con sentido de aquí, ven acá. No, 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 no. Esto tiene que acabarse. Ve y búscala, Javier. Ve y búscala, ve. Búscala. Preocupado él, mira, llamando a su esposa. Ven, 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 que van a orar por nosotros. Así mismo, mijo, vaya. Ayuden los que tengan niños, por favor, para que estén concentrados unos con otros. Ayuden a los que tengan niños. Falta una pareja. ¿Dónde está Rosy y Jaciel, que no los veo? Jaciel, suelten lo que tengan que soltar, que esto es más importante que cualquier cosa. Esto es serio, señores. Esto es serio. Esto es muy serio. Suéltalo, Jaciel. Muy bien. Muy bien. Yo quiero que cada uno de los que están aquí se acuerden. No me miren a mí, mírense ustedes. A lo mejor ustedes tenían mucho tiempo que no se miraban a los ojos. Solamente hablan. Y es posible que a esta altura del tiempo ustedes hasta tengan vergüenza de mirarse a los ojos fijamente, como se miraban cuando se conocieron. Hoy Dios está trayendo un mensaje a cada matrimonio aquí en esta iglesia. Y yo quiero que las mujeres le digan esto a los hombres. A partir de hoy, la congregación quiere ser testigo y quiere escuchar. A partir de hoy, obedeceré a mi Dios, haré mi rol de mujer, seré sumisa, te reconozco como mi autoridad, la cabeza que Dios me dio y el hombre que Dios me dio. Desde antes de mi nacimiento ya tú estabas asignado para mí. Ahora el hombre le va a decir a la mujer: reconozco mi responsabilidad como cabeza y te voy a amar, te voy a cuidar hasta que la muerte nos separe. Serás lo primero para mí. Y te pido perdón porque te he fallado. Pero hoy, en el nombre de Jesús, renuevo mi matrimonio contigo. Delante de este altar, con la ayuda de Dios, seré un marido conforme al corazón de Dios. Ahora yo quiero que cada esposo le dé un beso a su esposa. Bendito sea el nombre del Señor. Desen un abrazo como hace mucho no se lo daban. Hombres, díganle a sus mujeres que las aman, que son lo más importante para ellos. Ahora toda la congregación va a orar por ellos. Vamos a orar por ellos. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, que lo que tú uniste no lo separe el hombre. Que ese diseño dañado por el pecado en el día de hoy vamos a comenzar a cultivarlo para tu gloria y para tu honra. El hombre asumirá el rol de marido, ese marido que tú diseñaste en Adán.
La mujer, Señor, hará el diseño de ayuda idónea para su esposo. Y Espíritu Santo, pedimos que tú seas su asistente cuando esto se olvide. Como testigos el día de hoy, nosotros bendecimos a cada pareja aquí y le pedimos prosperidad en sus hogares. Oh Señor, Padre, haz una diferencia en esta pareja que está aquí y permite que ellos puedan morir con sus compañeros. Y las situaciones adversas que se levanten, que tú des la sabiduría y el discernimiento para resolverlo. La gloria, la honra y la alabanza te la damos a ti porque tus diseños son buenos y perfectos. En el nombre de Jesús, glorificamos tu nombre en este día. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Glorias sean dadas a Dios. Glorias sean dadas a Dios. Bendito sea el nombre. Gracias a todos los esposos que pasaron por aquí. Muchas gracias. Yo sé que Dios va a hacer algo en la vida de ustedes. Ahora vamos a celebrar esta segunda nupcia que se celebraron aquí y vamos a ir a comer y vamos a orar por los alimentos ahora. Padre, bendice los alimentos que están preparados para que tus hijos el día de hoy celebren. Celebramos el amor, celebramos la unión matrimonial, celebramos la vida, celebramos el Día del Padre, celebramos tu diseño que es bueno y perfecto. Y te damos gracias por ello. Gracias, Señor, por este día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito el nombre del Señor.